Buenas noches. Te damos nuevamente la bienvenida a otro culto en español desde aquí, desde la iglesia ABA en Florianópolis. Le damos gracias a Dios por tu vida, le damos gracias a Dios por estar acompañándonos y yo te invito para que en este momento nos acompañes en un tiempo de adoración, un tiempo de exaltación, un tiempo para glorificar al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Amén. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Espíritu Santo, solo anhelo mirar tu gloria y tu majestad. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Espíritu Santo, yo te necesito. Manda tu fuego a este lugar. Tú eres mi fuerza, tú eres mi ayuda. Espíritu Santo, llena este lugar. Renuévame, Señor Jesús. Ya no quiero ser igual. Renuévame, Señor Jesús. Pon en mí tu corazón, porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Qué bueno es nosotros poder ser partícipes en este tiempo de adoración, tiempo de alabanza, tiempo de glorificar el nombre de nuestro Señor. Ahora yo te invito para que desde ahí donde tú nos estás acompañando, tener un tiempo de oración, un tiempo de intersección por Venezuela. Cierra tus ojos y Padre, nosotros en esta hora venimos, oh Dios, delante de tu presencia, glorificando, Señor, exaltando, Padre, tu santo nombre. Oh Dios, nosotros, Señor, en esta hora queremos poner Venezuela delante de ti. Señor, tu palabra dice, amado Dios, que tú no eres un Dios que se complace, Señor, en la maldad. Y nosotros creemos, Dios, que tu palabra, Señor, es pura y es perfecta. Padre, nosotros te pedimos, Señor, en esta hora por esta nación. Te pedimos, Señor, para que haya un tiempo, Dios, de reconciliación en medio de nuestra tierra. Señor, nosotros clamamos, oh Dios, a ti, Señor, para que cese toda violencia, Dios, en medio de mi país, Señor. Padre, nosotros queremos poner delante de ti las familias, Señor, venezolanas, familias que han sido separadas en medio de una crisis. Nosotros clamamos
Padre, porque nosotros entendemos que el proyecto tuyo es la familia. Clamamos, Dios, para que haya una reunificación familiar, Señor, en medio de esta tierra. Señor, nosotros ponemos los médicos delante de ti, Señor, en esta hora, que seas tú renovando sus fuerzas, que seas tú, Señor, guardándolos en medio de esta batalla que ellos están librando en esa nación. Padre, también oramos por la iglesia en Venezuela, Padre, para que las fuerzas, Señor, no les falten. Señor, para que ellos continúen haciendo el trabajo que tú les has entregado de predicar tu evangelio. Señor, te pedimos, Dios, para que seas tú, Señor, cubriendo Venezuela por el norte, por el sur, por el este y por el oeste. Señor, nosotros te pedimos para que se haga tu voluntad. Padre, te damos a ti, Señor, toda la gloria, te damos a ti, Señor, toda la honra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado, Jesús de Nazaret. Amén. Bueno, mis hermanos, te invito ahora para que nos acompañes en este tiempo también de adoración, de dar a Dios, de traer a Dios, el privilegio que tenemos de traer a Dios, a traer a la casa de Dios, de lo que Él mismo nos ha dado. Yo te invito para que me acompañes en el Salmo 96, en el versículo 8. Salmo 96, versículo 8, dice la palabra de Dios, dice: dad a Jehová la honra debida a su nombre, y traed ofrendas y venid a sus atrios. Nosotros como creyentes, nosotros como nacidos de nuevo, entendemos que es un privilegio poder ser partícipe también de traer a la casa de Dios. Entendemos que traemos de lo que ya Dios nos ha dado. Te invito para que me acompañes a orar por los diezmos, por las ofrendas, Padre. Yo te doy gracias, Dios, por la vida, Señor, de cada uno de mis hermanos, que ha dispuesto, mi Señor, en su corazón a traer a tu casa, entendiendo, Dios, que eres tú, Señor, el que provee, que eres tú, Padre, el que suple, que eres tú, Señor, el que garantiza que no falte en nuestra casa. Señor, nosotros oramos también por la administración de esta iglesia. Señor, que seas tú dirigiéndolos en la toma de decisiones que ellos tienen que hacer. Señor, nosotros también queremos orar, queremos clamar a ti por aquellos hermanos que no pueden participar, Señor, de esta ofrenda, de traer ofrendas a tu casa, por la razón que sea. Padre, que seas tú proveyendo, que seas tú, Señor, supliendo también en la vida de ellos. Oramos, Padre, por aquellos que están en procura de un trabajo, que están en procura de un empleo. Señor, que seas tú, mi Dios, conforme, Señor, a tus misericordias, conforme, Dios, a tu benignidad, abriendo puertas, mi Dios. Señor, que aquellos que andan detrás de un empleo, Señor, que consigan la respuesta, Dios, que esos currículos fluyan, que lleguen a las manos correctas. Te lo pedimos, Dios, a ti, porque nosotros sabemos que la respuesta puede venir solamente de ti. Te damos, Dios, a ti toda la gloria, Señor, y te damos a ti toda la honra, en el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Qué bueno es estar nuevamente aquí en la casa de nuestro Dios. Qué bueno es poder ser partícipe en el compartir de su palabra. Esto es una gran responsabilidad, pero también es un privilegio poder estar aquí. Gracias te damos, Dios, por tu palabra. Te damos gracias, Señor, por este tiempo, y te pedimos que seas tú, Señor, guiándonos, que seas tú, amado Dios, colocando en mi boca, Señor, esta noche cada palabra que tú has determinado que se tiene que decir en este tiempo. Señor, abre nuestras mentes, abre, oh Dios, nuestros corazones para recibir lo que ya tú tienes para cada uno de nosotros. Te damos, Señor, gloria, amado Dios, toda honra, que tu nombre, Dios, sea exaltado, que tu nombre, Señor, sea glorificado. En el nombre poderoso de tu Hijo amado Jesús de Nazaret. Amén. Hermanos, nuevamente bienvenidos. Nosotros tenemos dos cultos, el culto pasado y el culto antepasado. Estuvimos hablando un poco sobre paciencia, estuvimos hablando un poco sobre esperar en Dios. Y decíamos que eran dos temas que estaban bastante relacionados. Y les mencionaba un tercer tema, que era la fe. Hoy deberíamos estar hablando un poco de fe, pero yo creo que hay un tema que es fundamental
para entender un poco esa posición del salmista en el Salmo 40, que en medio de una situación desesperada, que en medio de una situación difícil, él podía decir pacientemente esperé a Jehová. Y yo quiero hablarte esta noche sobre la voluntad de Dios. Y así como te hablé de la paciencia de Dios, sobre la paciencia, perdón, y así como te hablé de esperar en Dios, esos dos cultos realmente fueron una introducción a esos temas, porque el tiempo no nos permite abarcar todo. Igualmente esta noche estaremos hablando sobre la voluntad de Dios, pero será una pequeña introducción. Y nos va a llevar dos cultos. Hoy vamos a estar viendo la primera parte y dentro de 15 días estaremos viendo la segunda parte de este mismo tema. Amén. Ahora, como te decía, hablar de la voluntad de Dios es importante y yo creo que te va a ampliar un poco esa visión, esa percepción de lo que ya venimos diciendo. Yo pudiese estar esta noche utilizando el mismo Salmo 40, inclusive yo pudiese estar usando el versículo 1 y el versículo 2 para hablar sobre la voluntad de Dios, pero sentí que la necesidad de traerte otro versículo que yo creo, porque la palabra de Dios, mira, es hermosa, es rica, puede ilustrarte un poco mejor lo que yo te quiero transmitir esta noche. Yo quiero que me acompañes con tu Biblia en el Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30. Evangelio de San Mateo, capítulo 11, versículo del 28 al 30. Es un pasaje que es bastante conocido. Pero siempre aprendemos algo nuevo, ¿no? En el nombre de nuestro Señor. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice así: venid a mí, dice el Señor. Versículo 28. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, dice el Señor, y yo os haré descansar. Llevad, continúa en el versículo 29, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Como les decía, es un versículo que es bastante conocido, es bastante repetido, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la voluntad de Dios? Bueno, vamos a ir poco a poco y te vas a dar cuenta que tiene mucho que ver con la voluntad de Dios y que está muy relacionado con lo que nosotros estuvimos viendo los cultos pasados. En el versículo 28, nos encontramos a nuestro Señor Jesús haciendo una invitación y Él dice: venid a mí. Y Él dice específicamente, venid a mí todos los que estáis trabajados, venid a mí todos los que están cargados. Así dice Él específicamente, ¿no? Ahora, es importante que nosotros nos ubiquemos en el contexto histórico en el cual fue dicho esto, ¿no? La sociedad judía de aquel tiempo, ¿no? Ellos mantenían que existía y hoy en día todavía eso se mantiene, que existía una ley escrita, que fue la que Dios entregó a Moisés, pero ellos sostenían que existía, paralelo a esta ley escrita, existía una ley oral. Y para ellos, esta ley oral y esta ley escrita tenían el mismo origen y por lo tanto ellas tenían la misma importancia. Ahora, esta ley que comienza como una tradición oral, al final igual es plasmada, pero de igual se continúa llamando como una ley oral para diferenciarla. Ahora, de acuerdo a esto, ellos decían que el hacer la voluntad de Dios estaba enmarcado en el cumplimiento de lo que estaba establecido en esa ley moral y de lo que estaba establecido en la ley escrita. Y en esto último nosotros estamos de acuerdo, que ahí está plasmada lo que es la voluntad de Dios para nuestra vida. Pero ellos sostenían que el cumplimiento de esta ley moral también determinaba que nosotros estamos o no, caminando o no en la voluntad de Dios. Ahora, esta ley moral, con el pasar del tiempo, se fue tornando un poco pesada de sobrellevar. Incluso hay algunos, hoy en día todavía, entre los mismos
fariseos, pudiésemos decir, hay divisiones y posiciones encontradas con respecto a esto, es decir, si se debe llevar o no se debe llevar esa ley oral. Pero esta ley era cada vez era más y más difícil de cumplir, y eso generaba un peso en la persona, porque él decía, cónchale, no estoy cumpliendo la voluntad de Dios. Si ya es difícil cumplir la ley escrita, esta ley oral que tenía no sé cuántas cosas, ya hacía mucho más complicado creer que se estaba caminando en la voluntad de Dios. Y nosotros nos vamos a encontrar a nuestro Señor Jesús en diferentes pasajes en los evangelios, confrontando a los fariseos sobre esta ley. Hay un pasaje específico donde Jesús les dice el cumplimiento de esta tradición, Jesús lo llama la tradición, el cumplimiento de esta tradición, ustedes están invalidando la ley de Dios. Esta ley oral no tiene nada que ver, no tenía nada que ver, y es lo que le estaba transmitiendo Jesús, no tiene nada que ver ni con el carácter de Dios, no tiene nada que ver con la voluntad de Dios. A tal punto que incluso el cumplimiento, el intentar cumplir esa ley, estaba llevando a invalidar la ley de Dios, lo que Dios sí había entregado a Moisés. Ahora, en ese contexto, Jesús se presenta y le dice, mira, tú estás intentando hacer la voluntad de Dios y el hacer esta voluntad de Dios se te está complicando. Ahora yo te traigo una propuesta. Y entonces le dice, en el versículo 29, él les dice, lleva mi yugo. Ahora, para nosotros tener una idea de lo pesado que era llevar esa carga, en el libro de Hechos, en el capítulo 15, en el versículo 10, libro de Hechos, capítulo 15, nosotros nos encontramos a Pedro en medio de una disertación, porque se habían introducido fariseos, o había fariseos, y estos sostenían que los gentiles, que los nuevos creyentes, ellos tenían que circuncidarse y tenían que cumplir la ley de Moisés. Y Pedro se levanta y Pedro dice, Hechos, capítulo 15, versículo 10, Pedro dice, ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios? Dice, y vea cómo lo menciona Pedro, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo, dice Pedro, un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, él dice aquí que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar. Era un yugo que fue imposible llevar para ellos. Entonces Jesús le propone en el versículo 29, él les dice, llevad mi yugo. Y él dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Y esto es importante, aprended de mí, que soy manso y que soy humilde de corazón. Una persona mansa, lo hemos dicho en otra oportunidad, es una persona que tiene un corazón enseñable, que se deja enseñar. Y él dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Tú vas a encontrar descanso si tú aceptas esta invitación que te estoy haciendo de llevar mi yugo. Ahora, ¿por qué tú vas a llevar mi yugo? Eso le encontramos la respuesta en el versículo 30. Y él dice, porque mi yugo es fácil, dice, y ligera mi carga. Ahora, esta ilustración del yugo también la hemos escuchado yo creo que la hemos escuchado, y si tú no la has escuchado, bueno, permíteme esta noche decirte qué significa, ¿no? El yugo era una herramienta que se utilizaba, entre otras cosas, para el arado. Y era una herramienta que se le colocaba al animal de carga, que iba conectado con toda la herramienta que ayudaba a hacer el trabajo del arado, para el buey, para las mulas. Era este tipo de herramienta. Y esta herramienta podía ser una herramienta sencilla, podía ser una herramienta doble en este caso. Evidentemente Jesús está hablando de un yugo doble, ¿no? Y él dice, lleva mi yugo. Ahora, por lo general, los dos bueyes que hacían el trabajo no podían tener la misma fuerza. Tú tenías un buey que era más fuerte, estaba mejor entrenado, y por lo general tenías un buey que era un poco menos fuerte y menos entrenado. Entonces, el buey fuerte era el que marcaba o marca la dirección. Y el buey, un poco más débil, el que estaba aprendiendo, entonces él se estaba esforzando también. No significaba que él simplemente se colocaba ahí y se quedaba. No, él se estaba esforzando también, pero se estaba esforzando en la dirección. Y esto es importante, él se estaba esforzando en la dirección de la que marcaba el buey más fuerte. Amén. Ahora, aquí lo que nos está diciendo Jesús es una invitación, déjate guiar por mí, porque si hay alguien que sabe cómo cumplir la voluntad de Dios, es nuestro Señor Jesús.
Y él le dice, bueno, déjate llevar por mí. Eso no significa que no te vas a esforzar, significa que te vas a esforzar, pero te vas a esforzar en la dirección que yo te estoy indicando. En el Salmo 143, en el versículo 10, dice el salmista, enséñame, dice, y este debería ser el clamor de nosotros, dice, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios, tu buen espíritu me guíe a tierra de realidad, de rectitud. O sea, el anhelo de nuestro corazón es el mismo anhelo que está expresado en estas palabras, Señor, enséñame a hacer tu voluntad. Hay una analogía que usó un pastor y a mí me gustó mucho, y él decía, cuando nosotros llegamos, cuando Cristo llega a nuestra vida, en su misericordia llega a nuestra vida, él dice, es como que cuando nosotros vamos manejando un carro, y nosotros queremos que en ese punto de encuentro con nuestro Señor Jesús, nosotros nos detenemos y queremos abrirle la puerta del copiloto al Señor Jesús para que Él se siente y Él vaya en nuestra vida, haciendo una ilustración de que el carro es nuestra vida, como un copiloto en nuestra vida. Y Él decía, así queremos nosotros, pero no es de esa forma que quiere Jesús. Jesús está diciendo, no es así. Cuando llegue ese momento en que tú tienes un encuentro conmigo, yo lo que necesito es que tú te bajes del carro, te coloques en el asiento del copiloto y me permitas a mí tomar el control de tu vida. Y yo le añadiría un poco más. Yo diría que muchas veces no permitimos, ¿no? Decimos, estoy caminando en Dios, pero mantengo a mi Señor Jesús apartado. No te metas, quédate ahí sentadito, no hagas nada, déjame a mí tomar el control. Muchas veces sí permitimos de alguna manera que el Señor tome el control, pero entonces nos sentamos en el copiloto y somos ese copiloto así fastidioso. No sé si le ha tocado que frena, acelera, métete por aquí por la derecha, ¿por qué no te metes por la izquierda? Cónchale, pasaste el alto, o sea, y nos colocamos así en esa posición. Y no permitimos realmente que sea el Señor Jesús que vaya guiando. ¿Se recuerdan que el culto pasado yo les utilicé una palabra que utiliza la Reina Valera en sustitución de la palabra paciencia, y él decía resignadamente, que tenía que ver con me entregué? Bueno, en este caso aplica justamente entregarnos a Jesús. Ahora, en medio de esa ilustración queda claro que yo me debo someter a una voluntad, y es a la voluntad de Dios. Ahora, en el versículo 30 él dice el por qué yo debo permitir, por qué yo debo llevar el yugo de Jesús, aceptar esa invitación. Y él dice, porque mi yugo es fácil y porque ligera es mi carga. Ahora, muchas veces la vida cristiana, nosotros creemos que tener una vida cristiana es una vida con ausencias de problemas, es una vida ligera, es una vida tranquila, es una vida como en un caminar de un corredor de rosas. Y realmente eso no es así. Ahora, muchas veces se hace mucho más complicada y muchas veces se hace más pesada. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es así? La respuesta de eso nosotros nos encontramos en conocimiento de la voluntad de Dios. Muchas veces nosotros nos resistimos a que Jesús tome el control de nuestra vida porque simplemente nosotros no conocemos su voluntad para nuestra vida. En el Salmo 40, que bastante vimos los dos cultos pasados, en el Salmo 40, en el versículo 8, dice el salmista, dice David, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Dice, el hacer tu voluntad me ha agradado. Es decir, el cumplimiento de la voluntad de Dios debería generar en nosotros un gozo, pero un gozo que no significa necesariamente la ausencia de problemas. Y tú me vas a decir, bueno, hermano, tú me estás diciendo que en medio de dificultades yo también debo mantener el gozo. Hermano, si usted está haciendo la voluntad de Dios, no importa las circunstancias, nosotros deberíamos experimentar un gozo. Ahora, cuando nosotros hablamos del conocimiento de la voluntad de Dios, es importante que nosotros mencionemos algunas cosas aquí. Primero, yo no puedo conocer la voluntad de Dios si primeramente no conozco el Dios que ha revelado su voluntad. Y te lo repito, yo no puedo conocer la voluntad de Dios si yo no conozco el Dios
que ha revelado su voluntad. Si yo no conozco sus caracteres, si yo no conozco sus atributos, un Dios que es santo, un Dios que es soberano, un Dios que es misericordioso, un Dios que es benigno. Mira, hermano, yo te puedo decir por testimonio propio que hay un proceso de liberación en la medida que nosotros conocemos la voluntad de Dios y nosotros la discernimos correctamente. Y no significa que yo discierna todos en este momento. Le doy gracias a Dios que me ha permitido un proceso poco a poco de ir discerniendo cosas y ese discernimiento de su voluntad ha traído un gozo a mi vida y ha traído paz en medio de situaciones bien difíciles y en medio de situaciones bien complicadas. Ahora, hay una palabra clave que te acabo de decir y es discernir la voluntad de Dios. Porque hoy en día yo le insisto muchas veces a los hermanos, mira hermano, hoy en día el problema no es el COVID, el problema no es una crisis económica, el problema no es que amenazas o rumores de guerra, hermano, el problema es la cantidad de falsas enseñanzas que se están introduciendo en medio de las iglesias, que están con elementos de la verdad, simplemente por fuera, pero por dentro están llenas de mentiras. Y esas falsas ideologías terminan arrastrando a las personas incluso de la presencia del Señor. Mire, hay un caso que yo estuve viendo recientemente un documental, yo no sé si ustedes han escuchado hablar de los davidianos, una secta que sonó mucho en Estados Unidos a final del siglo pasado y que en el año 93 del siglo pasado terminó ocurriendo un suicidio masivo. Pero lo interesante de este punto, que tiene que ver con el discernimiento, es que en el documental esta persona decía que hubo un versículo bíblico que ellos utilizaron para captar una cantidad de jóvenes. Y es donde el Señor decía que si me amas, dicen ellos, tienes que aborrecer a tu padre y a tu madre. Y en una mala interpretación de ese versículo, con esa mala interpretación, él logró captar una cantidad de jóvenes. Y hay una contradicción porque la palabra me dice que yo debo honrar a mi padre y a mi madre. Entonces, nosotros no solamente debemos conocer su voluntad, sino que nosotros también tenemos que aprenderla, a discernirla correctamente. Hablar sobre la voluntad de Dios, hermano, nos puede llevar mucho tiempo. Yo quiero mencionarte algunas cosas. Hay muchos estudios teológicos, tú te los puedes encontrar, libros escritos sobre la voluntad de Dios. Pero yo te quiero mencionar algunas cosas que no necesariamente son, tú las puedes encontrar con otro nombre en diferentes estudios. Primero, que existe una voluntad revelada de Dios. Esta voluntad revelada me refiero porque toda la escritura es voluntad revelada de Dios, pero una voluntad que es conocida. Él dice, el Salmo 32:8, dice, te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Es decir, Dios habla, decía John Stott, Dios habla para ser entendido. Y a mí se me quedó eso, hermano. Y yo sé que muchas veces uno lee la escritura y no entiende, pero insista, no desista, insiste, sigue leyendo. Hay una voluntad, dentro de esta voluntad revelada, dentro de la escritura, hay una voluntad que nosotros podemos llamar secreta. Y dice Deuteronomio 29:29, las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios. Por ejemplo, la segunda venida, nosotros sabemos que existe una segunda venida de nuestro Señor Jesús, pero nosotros no sabemos ni la hora ni el día, eso permanece secreto. El asunto aquí es que muchas veces hay gente que se quiere quedar ahí tratando de encontrar la respuesta a esa voluntad oculta. No, eso no es el trabajo, eso le pertenece a Dios. Entender que la voluntad de Dios es soberana y que existe una voluntad soberana. Cuando Dios habla, cuando Dios decreta, hermano, no hay nada en la creación que se pueda resistir al decreto de Dios. El libro de Génesis es una muestra. Dios dijo, hágase la luz. ¿Y qué ocurrió inmediatamente? Se hizo la luz. Dios dijo, haya separación entre las aguas y la tierra. ¿Y qué ocurrió? Hubo separación. Y hay dos que yo quiero resaltarte aquí, que existe la voluntad moral de Dios también, que es cómo Dios quiere que yo viva mi vida, ¿no? Salmo 119, 105 es un ejemplo. Lámpara a mis pies es tu palabra, dice el Señor, y lumbrera mis caminos. Hay una diferencia entre esta voluntad soberana y esta voluntad moral del Señor, porque la voluntad soberana te dije que no puede ser resistida, pero la voluntad moral de Dios sí es resistida, y el ejemplo somos nosotros, que generalmente tendemos a vivir una vida contraria a lo que es la voluntad de Dios. Y existe una voluntad directiva, se llama, este es el nombre que se le ha colocado, tomé ese nombre también, voluntad directiva de Dios,
Y la diferencia entre la voluntad moral y la voluntad directiva de Dios, que la voluntad directiva se debe discernir. Es cuando yo no encuentro una respuesta exacta en la palabra de Dios, porque la Biblia no es un manual de preguntas y de respuestas. Yo debo discernir. Por ejemplo, en estos días, hace unos meses atrás, yo me quedé sin empleo y en ese interín de quedarme sin empleo, bueno, recibí 2 propuestas de trabajo. Y yo tenía que elegir. ¿Cómo sabía yo ahí en ese caso cuál era de estos 2 trabajos, cuál era el de la voluntad de Dios? Al final me terminé inclinando por el trabajo que menos me gustaba. Pero el otro trabajo, su horario, prácticamente me sacaba de la iglesia, ¿no? Entonces, para mí fue en ese momento fácil de discernir. Amén. Yo quiero cerrar contigo esta primera parte, con 3 cositas. 1. Primero, entender que la voluntad de Dios para tu vida, de acuerdo a los Tesalonicenses 4:3, es pues la voluntad de Dios en vuestra vida, dice el Señor, es la santificación. Yo quiero decirte también que la voluntad de Dios para nuestra vida es obediencia. Dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace su voluntad. Y entender también y creer, porque así lo dice la palabra de Dios, de acuerdo a Romanos 12:2, la buena voluntad de Dios, dice así, la buena voluntad de Dios es agradable y es perfecta. Amén. Yo sé que no respondí posiblemente todas tus preguntas esta noche en torno a este tema, pero te espero en el próximo culto para cerrar. Amén. Padre, te damos gracias, Dios, por tu palabra, Señor. Te damos gracias por hablarnos esta noche. Y te damos a ti toda gloria y toda honra en el nombre de tu Hijo, Jesús de Nazaret. Amén. Gracias por habernos acompañado. Gracias por haber estado acompañándonos también en los otros cultos. Le damos gracias a Dios por tu vida. Te invitamos para que también nos escribas, para que te mantengas en contacto con nosotros. Recuerda que tenemos presencia en las redes sociales. El Señor bendiga tu vida, que el Señor te guarde, que el Señor te haga prosperar y no te olvides, te esperamos en el próximo culto. Amén. Tu sonrisa es vida en mí.